La creación, obra de la Trinidad. La reflexión sobre la verdad de la creación con la que Dios llama al mundo de la nada a la existencia impulsa la mirada de nuestra fe a la contemplación de Dios como creador, el cual revela en la creación su omnipotencia, su sabiduría y su amor. La omnipotencia del Creador se muestra tanto en el llamar a las criaturas de la nada a la existencia como en manifestarlas y mantenerlas en la existencia. ¿Y cómo podría subsistir nada, Señor, si tú no lo quisieras? ¿O cómo podría conservarse sin ti? Eso le pregunta el autor del libro de la sabiduría. En 11, versículo 25. La omnipotencia revela también el amor de Dios que al crear de la existencia a seres diversos de Él y a la vez diferentes entre sí, la realidad del don impregna todo el ser y todo el existir de la creación, porque crear significa donar sobre todo la existencia, y el que dona, ama. Y lo afirma el autor del libro de la sabiduría cuando afirma, amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que tú has hecho, porque si lo hubieses odiado y hubieses odiado alguna cosa, entonces no la habrías formado. Parte 11, versículo 24, y añade, a todos los perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. 11, 26. El amor de Dios es desinteresado y mira solamente a que el bien venga a la existencia y perdure y se desarrolle según la dinámica que le es propia. Dios como creador es aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad. Efesios 1, versículo 11. Y toda la obra de la creación pertenece al plan de la salvación, a los misteriosos proyectos ocultos desde los siglos, y desde antes incluso de los siglos, desde siempre, en Dios como creador de todas las cosas. Efesios 3, versículo 9. Mediante el acto de la creación del mundo, y en particular del hombre, el plan de la salvación comienza a realizarse. La creación es obra de la sabiduría, que ama, como recuerda así la Sagrada Escritura, varias veces. Proverbios 8, versículos 22 al 36. Está claro pues que la verdad de la fe sobre la creación se contrapone de manera radical a las teorías de la filosofía materialista, las cuales consideran el cosmos como el resultado de una evolución de la materia que puede reducirse a pura casualidad y necesidad. Dice San Agustín, es necesario que nosotros, viendo al Creador a través de las obras que ha realizado, nos elevemos a la contemplación de la Trinidad, de la cual lleva la huella a la creación en cierta y justa proporción. De Trinitate Sexto, 10 al 12. Es verdad de fe que el mundo tiene su comienzo en el Creador, que es Dios uno y trino, aunque la obra de la creación se atribuya sobre todo al Padre. Efectivamente, así profesamos en los símbolos de la fe el creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielos y tierra. Es también verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único e indivisible principio de la creación. La Sagrada Escritura confirma de distintas maneras esta verdad y ante todo, por lo que se refiere al Hijo y el Verbo, la palabra consubstancial al Padre, ya en el Antiguo Testamento están presentes algunas alusiones significativas, como por ejemplo, este elocuente versículo del Salmo que dice, la palabra del Señor hizo el cielo. Parte Salmo 32, versículo 6. Así se trata de una afirmación que encuentra su plena explicación en el Nuevo Testamento y también, por ejemplo, en el prólogo de Juan, cuando dice, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho, y por Él fue hecho el mundo. Juan 1, versículos 1 y 2. Y también del 2 al 10. Las cartas de Pablo proclaman que todas las cosas han sido hechas en Jesucristo. Efectivamente, en ellas se habla de un solo Señor, que es Jesucristo, por quien todas las cosas han sido hechas, incluso nosotros. Primera de Corintios 8, versículo 6. En la carta a los Colosenses nosotros leemos, el Cristo es la imagen de Dios invisible y es primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas
todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él y en Él. Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. Colosenses 1, versículos del 15 al 17. El apóstol subraya la presencia operante de Cristo, ya bien sea como causa de la creación, cuando se dice por Él, o bien como su fin, cuando se dice para Él. Es un tema sobre el cual habrá que volver. Mientras tanto, nosotros tenemos que notar que también la carta a los Hebreos afirma que Dios, por medio de su Hijo, hizo el mundo. 1 y 2. Esto está en la carta de los Hebreos, como les he mencionado, 1, versículo 2. Y que el Hijo sustenta todas las cosas con su poderosa presencia, 1, versículo 3. Y de este modo el Nuevo Testamento, y en particular los escritos de San Pablo y de San Juan, profundizan y enriquecen el recurso de la sabiduría y a la palabra creadora que ya estaba presente en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo 32, versículo 6. Hacen la precisión de que el verbo creador no solo estaba en Dios, sino que era Dios. También que precisamente en cuanto a Hijo consubstancial al Padre, el Verbo creó el mundo en unión con el Padre, y el mundo así fue hecho por Él. Juan 1, versículo 10. Y no solo esto, el mundo también fue creado con referencia a la persona, es decir, la hipostasis del Verbo, que es la imagen de Dios invisible. Esto está en Colosenses 1, versículo 15. El Verbo, que es el eterno Hijo y esplendor de la gloria del Padre, e imagen de su substancia, y que esto está en Hebreos 1, versículo 3, es también el primogénito de todas las criaturas, Colosenses 1, versículo 15, en el sentido de que todas las cosas han sido creadas por el Verbo, es decir, el Hijo, para llegar a ser en el tiempo el mundo de las criaturas. Llamado de la nada a la existencia, fuera de Dios. En este sentido, todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. Juan 1, versículo 3. Se puede afirmar, pues, que la revelación presenta una estructura del universo que es lógica, y esto viene de logos, porque logos es igual a verbo, porque el verbo es el Hijo de Dios, hecho carne, y es lógico. Es una estructura icónica de Elkon, y Elkon significa imagen, imagen del Padre. Efectivamente, desde los tiempos de los padres de la Iglesia, se ha consolidado la enseñanza según la cual la creación lleva en sí los vestigios de la Trinidad, es decir, el vestigia Trinitatis. Es obra del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo en la creación y se revela la sabiduría de Dios en toda ella. Eso es el aludir a la doble estructura lógico-icónica de las criaturas que está íntimamente unida a la estructura del don. Cada una de las criaturas no solo son palabras del Verbo con las que el Creador se manifiesta a nuestra inteligencia, sino que además también son dones, porque del don llevan en sí la impronta del Espíritu Santo, que es el Espíritu Creador. ¿Acaso no se dice ya en los primeros versículos del Génesis, al principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, el universo entero y toda la creación? Y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Esto está en Génesis 1, versículos 1 y 2. La alusión sugestiva, aunque vaga a la acción del Espíritu, en ese primer principio del universo, resulta significativa para nosotros que la leemos a la luz de la plena revelación neotestamentaria. La creación es obra de Dios uno y trino. El mundo creado en el Verbo Hijo es restituido juntamente con el Hijo al Padre por medio de ese don increado y consubstancial a ambos, que es el Espíritu Santo. De este modo, el mundo es creado con ese amor, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Este universo abrazado por el eterno amor comienza a existir en el instante elegido por la Trinidad como el comienzo del tiempo. De este modo, la creación del mundo es obra del amor, el universo es don creado y brota del don increado, del amor recíproco del Padre y del Hijo de la Santísima Trinidad.